Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. La Contraloría advirtió de un posible detrimento patrimonial por la cancelación de Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos 2027. El Contralor en funciones advirtió que Colombia había invertido más de $2 millones en la organización. Por su parte, la Procuraduría le pidió explicaciones a la ministra del Deporte por la pérdida de la sede. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Los precios del productor cerraron a la baja en el 2023. La variación anual fue de menos 5.9% en diciembre. Los precios de producción de artículos exportados fueron de menos 24.63%. Los de importados cayeron 8.9% y el único valor que aumentó fue el de los producidos para consumo interno en un 2.62%. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Pérdidas billonarias denunciaron agentes logísticos por fallas en el sistema de la DIAN para importar mercancía. La Federación Colombiana de Agentes Logísticos en el Comercio Internacional denunció que diariamente se pierden 50.000 millones de pesos y que el 70% de las importaciones se han visto impactadas. Las fallas tecnológicas han llevado a que procesos que normalmente duraban minutos estén tomando hasta 10 días. Vamos a ampliar esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Tiroteo en escuela de Estados Unidos en primer día de regreso a clases deja varias víctimas en Iowa. Aumenta tensión en Oriente Medio y temores de una escalada del conflicto. Israel ataca a Hezbollah en Líbano y Hamas en Gaza. Estado Islámico se atribuye ataque en Irán que dejó más de un centenar de muertos. Denuncian ingresos de Trump durante su presidencia. Aseguran que recibió dinero de China. Estados Unidos alerta sobre aumento en casos de COVID y reactiva el uso de tapabocas en centros hospitalarios. Alarma por frío extremo en Suecia. Los termómetros caen a 40 grados bajo cero. Hubo un nuevo tiroteo en Estados Unidos, esta vez en una institución educativa de Iowa, en el primer día de regreso a clases. Las autoridades reportan al menos 2 personas muertas. Un atacante de 17 años, quien murió horas después del tiroteo a causa de una herida de bala autoinfligida, abrió fuego en una escuela secundaria en Perry, Iowa, este jueves, dejando a un estudiante de 6º grado muerto e hiriendo a otras 5 personas. There are 6 victims, one of them who is deceased. That individual was a 6th grade student at Perry Middle School. The other 5 are being treated at area hospitals. 4 of the surviving surviving victims are students, and the 5th is a school administrator. Hasta el momento no se ha precisado cuál fue el motivo que llevó al estudiante a atacar el centro educativo con una escopeta de acción de bombeo y una pistola de pequeño calibre. El joven actuó en solitario, según ha precisado la policía. Se conoce que este jueves estaba previsto que fuera el primer día de clases del nuevo semestre, según el calendario del distrito. Este ataque pertenece al menos a uno de los 4 tiroteos masivos que se han desarrollado en Estados Unidos durante el año 2024. Nuevos bombardeos israelíes contra Gaza y Líbano. Al menos 16 personas han muerto en estos ataques, mientras que Hezbollah confirmó la baja de 4 de sus miembros en el sur de Líbano. Al sur de la Franja de Gaza, en Jan Yunis, se registró una nueva ola de bombardeos israelíes donde hasta el momento han muerto 16 personas en las últimas horas, dentro de ellas 9 niños y un centenar de heridos. La Media Luna Roja también denunció nuevos ataques hacia sus instalaciones en Gaza. Ahora bien, la milicia libanesa Hezbollah ha confirmado este jueves la muerte de 4 de sus miembros en un ataque ejecutado por el ejército de Israel contra el sur del Líbano. El líder del grupo, Hassan Nasrallah, prometió este miércoles una guerra sin límites y sin restricciones contra Israel si este decidía aumentar su escalada militar con Líbano. La ofensiva contra la Franja de Gaza hasta el momento ha dejado ya más de 22.440 muertos, 57.620 heridos y cerca de 8.000 personas desaparecidas.
Y el Estado Islámico asumió la autoría del atentado que causó más de 80 muertes en Irán durante un homenaje a un general asesinado en el año 2020. El grupo yihadista Estado Islámico se atribuyó la autoría del atentado en la ciudad iraní de Kermán, que dejó más de 80 muertos y cerca de 300 heridos durante un homenaje al general Qasem Soleimani, asesinado hace 4 años en un ataque con drones estadounidenses. La organización aseguró que las 2 explosiones que sacudieron la multitudinaria concentración fueron producidas por sendos terroristas suicidas. La declaración titulada "Y mátalos donde quiera que los encuentres" nombra a 2 atacantes y dice que apuntaban a una reunión de politeístas cerca de la tumba de su líder muerto. Según un informe de los demócratas, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió durante su mandato al menos $7,8 millones de un gobierno extranjero. En un informe revelado por demócratas, revelan que China, Qatar, Arabia Saudí serían algunos de los países que hicieron pagos a la organización del expresidente Donald Trump, la cual dejó en manos de sus hijos Donald Jr. y Eric Trump cuando llegó a la Casa Blanca. En el caso de China, habría hecho pagos de hasta $5,5 millones a través de alquileres en la Torre Trump de Nueva York. Los demócratas acusan al magnate de haber violado una cláusula constitucional que prohíbe al presidente sacar provecho de gobiernos extranjeros sin la aprobación del Congreso. Además, señalan que los $7,8 millones seguramente sean una parte de lo obtenido por Trump, ya que la investigación quedó interrumpida cuando los republicanos tomaron el control del Congreso hace justo un año. Ante el aumento de contagios de COVID, gripa y otras enfermedades respiratorias, regresó el uso obligatorio de tapabocas en varios hospitales de Estados Unidos. Los centros de atención médicos en Nueva York, California, Illinois y Massachusetts han hecho que el tapaboca sea obligatorio entre pacientes y médicos, tras la rápida propagación de la variante del COVID JN1, además de gripe y enfermedades respiratorias que han colapsado el servicio de urgencias y hospitalización. Los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades mostraron que hubo más de 29,000 hospitalizaciones por COVID en todo Estados Unidos entre el 17 y el 23 de diciembre. Debido a estas cifras, se reanudaron los mandatos de uso de mascarillas en 11 hospitales públicos, 30 centros de salud y 5 centros de atención a largo plazo, y así evitar la propagación de las enfermedades. Hay emergencia en el sur de Suecia por una tormenta de nieve que deja más de 1,000 carros atascados. Se registró récord en bajas temperaturas. En la provincia de Scania, al sur de Suecia, se vive una ola de rescates de más de 1,000 conductores que quedaron atrapados por más de 24 horas dentro de sus vehículos en medio de la carretera por la fuerte nevada. La tormenta continúa azotando el norte de Suecia con temperaturas de menos 49 grados, las más bajas en 25 años. Finlandia también está sufriendo este jueves las consecuencias de estas fuertes tormentas de nieve y temperaturas extremas que han dejado a miles de hogares sin electricidad. Y continúan las tragedias en Japón. En las últimas horas, en el distrito Shinjuku, una de las zonas más reconocidas de comercio en Tokio, se incendió un edificio de 12 pisos. Las autoridades reportaron que 11 personas quedaron heridas. Hasta el momento se desconoce qué ocasionó el incidente. Entre tanto, las autoridades de Japón confirmaron el aumento del número de muertos a 85 tras el terremoto registrado el 1 de enero, mientras los equipos de rescate intensifican la búsqueda de supervivientes. Al menos 85 personas murieron cuando un terremoto de magnitud 7.6 sacudió la remota península de Noto el lunes. Los funcionarios de Ishikawa aseguran que 47 de los fallecidos estaban en la ciudad de Guajima, 23 en Suzu y los otros fueron localizados en 5 localidades vecinas. Hasta el momento, más de 330 personas han resultado heridas, al menos 25 de ellas están graves. Ante el clima, los equipos de rescate intensifican la búsqueda de supervivientes, ya que se ha cerrado un periodo crítico de 72 horas. Las autoridades de Ishikawa informaron el número de desapariciones que aumentaron de 15 a 79 durante este jueves.
Ucrania y Rusia intercambiaron cientos de prisioneros. Es el mayor canje de este tipo desde el comienzo de la guerra. Las autoridades ucranianas confirmaron que 230 prisioneros de guerra ucranianos regresaron a casa. Es el primer intercambio en casi 5 meses y, como decíamos, el mayor desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que 248 militares rusos fueron liberados según ese acuerdo de intercambio que contó con la mediación de Emiratos Árabes Unidos. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto que otorga la nacionalidad rusa a extranjeros que se alisten en el ejército de ese país. El decreto permite igualmente solicitar la ciudadanía a militares extranjeros en retiro por motivos de salud o porque ya cumplieron su contrato con las Fuerzas Armadas de Rusia. Además de los soldados, sus familiares también podrán optar por el pasaporte. 1000 migrantes fueron transportados desde Texas hasta Nueva Jersey. Esto ante la medida que tomó el alcalde de Nueva York, Eric Adams, que limita el ingreso de personas indocumentadas a la ciudad. Ante la crisis migratoria que vive Estados Unidos, Texas ha optado por no recibir migrantes, incluso ha creado leyes para evitar que lleguen al estado. Por su parte, Nueva York ha sido una de las ciudades que más extranjeros ha recibido, pero ante el sobrecupo que hay en los albergues y la falta de recursos económicos, impuso una medida en la que exige que las compañías de autobuses deben de avisar a los funcionarios con al menos 32 horas de antelación antes de su llegada a la ciudad neoyorquina. Medida que generó el transporte de 1000 migrantes a Nueva Jersey, dejándolos en la estación del tren, facilidad para los extranjeros de llegar a la ciudad de Nueva York. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, critica la administración de Biden por la exasperante crisis fronteriza. Is absolutely clear. America is at a breaking point with record levels of illegal immigration, and today we got a first-hand look at the damage and the chaos the border catastrophe is causing in all of our communities. The situation here and across the country is truly unconscionable. Y es que el número de migrantes que intentan cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México se disparó en diciembre del 2023, lo que agotó los recursos de las autoridades fronterizas estadounidenses. Ante los fuertes oleajes registrados en sus costas, el gobierno de Perú cerró 58 de sus puertos. Solo 63 puertos de la costa sur de Perú, de los 121 en todo el litoral pacífico de este país, permanecen abiertos ante el fuerte oleaje que golpea la costa central y el norte del país, atribuido por las autoridades marítimas a las tormentas que afectan la costa oeste de Estados Unidos. La Marina peruana estima que el fenómeno provocará que las olas dupliquen su tamaño en algunas zonas, donde alcanzarán en tiempos normales hasta 4 metros de altura. Según expertos, el calentamiento global provocado por las emisiones de gas de efecto invernadero generadas por las actividades humanas acrecienta la escala y frecuencia de eventos meteorológicos extremos como este. Científicos de Estados Unidos y China presentaron el primer chip semiconductor funcional hecho de grafeno en lugar de silicio, lo que lo haría 10 veces más rápido. Un grupo de investigadores han creado el primer semiconductor funcional hecho de grafeno en lugar de silicio, presagiando una nueva era de la electrónica y abriendo el camino para dispositivos más pequeños, más rápidos y más eficientes. En su forma natural, el grafeno no es un semiconductor, sino un material que se extrae del grafito y que encontramos en objetos tan cotidianos como la mina de un lápiz. Pero cuando se cultiva en una oblea de carburo de silicio, comienza a mostrar propiedades semiconductoras y se puede encender y apagar. Las mediciones de este equipo mostraron que su semiconductor de grafeno tiene una movilidad 10 veces mayor que la de silicio. En otras palabras, los electrones se mueven con una resistencia muy baja, lo que en electrónica se traduce en una computación más rápida. Bienvenidos a Entrevistas Canal 1, 24 horas después de haberse conocido el anuncio oficial de Pan Am Sports de cancelar a Barranquilla como sede de los 20º Juegos Panamericanos 2027 y para Panamericanos. Hemos escuchado una cantidad de explicaciones, de reclamos, y por eso nuestra gran invitada de hoy es María Isabel Urrutia, quien ocupó el Ministerio del Deporte en la primera etapa bajo el gobierno de Gustavo Petro. Hemos conocido algunos
algunas declaraciones y versiones oficiales, como la del vicecontralor en funciones de Contralor General, Luis Enrique Abadía, quien hizo esta advertencia y sobre todo un anuncio de un dinero que se logró girar a Pan Am Sports y que podría estar en riesgo. Esto dijo. La Contraloría General de la República ha venido acompañando el proceso de realización de los Juegos Panamericanos Colombia 2027. En ese orden de ideas, el pasado mes de octubre, combinamos y acompañamos en Barranquilla a través de la Contraloría Delegada para el sector Educación, Ciencia, Tecnología, Deporte, Recreación y Cultura, una mesa de trabajo en la que se asumió un compromiso concreto por parte del Gobierno Nacional de coadyuvar la financiación de estas justas en nuestro país. En esa medida, el distrito de Barranquilla giró un total de $2.250.000 en el marco del contrato Ciudad Sede suscrito entre Colombia y Pan Am Sports. Hoy esos recursos se encuentran en riesgo de pérdida si no se concreta la realización de las justas en Colombia. Invitamos al Gobierno Nacional a retomar los diálogos, a allanar todos los caminos tendientes a la efectiva realización de las justas para evitar la concreción de un daño fiscal y posibles investigaciones a que diera lugar esa situación, toda vez que lo que hoy se requiere, lo que hoy es aconsejable para el país, es que efectivamente y sin traumatismos pueda retomarse la posibilidad de ejecución de los Juegos Panamericanos Colombia 2027 en Colombia. En sendas cartas enviadas por Pan Am Sports al gobierno colombiano y a la alcaldía de Barranquilla del 30 de agosto del año pasado y del 26 de octubre, se hacía una advertencia sobre una serie de incumplimientos que se venían dando por parte de Colombia, Barranquilla, Atlántico, el gobierno, sobre unos compromisos que no se dieron. Eso obligó a generar unos nuevos compromisos, unos nuevos plazos. El primero de ellos se acabó el 30 de diciembre pasado y por eso el 3 de enero Pan Am Sports decide cancelar a Barranquilla como sede de los Juegos. Como les decíamos al comienzo de este espacio, ha habido muchas voces, muchos reclamos y muchos señalamientos. Uno de ellos es del representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Víctor Manuel Salcedo. Yo sí creo que deben de aparecer los responsables de este papelón internacional que estamos haciendo al perder la sede de los Juegos Panamericanos. Pero no creo que la única sea la ministra del Deporte. Yo creo que desde el alto gobierno ha habido desidia para que Barranquilla sea la organizadora de sus Juegos. Entonces, no solamente pensemos que la ministra debe renunciar, pensemos cuáles son las condiciones que le pusieron a la ministra, porque fuimos a reclamar la bandera de la sede, pero no cumplimos con los pagos. ¿Será problema de Hacienda? ¿Será problema del Ministerio del Deporte? ¿O será problema del propio presidente que detuvo los pagos queriendo imponer condiciones y queriendo que Barranquilla compartiera la sede con otros municipios y poniendo una serie de exigencias que lo único que hicieron fue aplazar los compromisos que tenía el país frente a la organización de la Pan Am Sports? Fue el 27 de agosto del año 2021 cuando se firmó el contrato entre Colombia y Pan Am Sports para la realización en Barranquilla de los 20º Juegos Panamericanos. María Isabel Urrutia, muchas gracias por aceptar esta invitación a Entrevistas Canal 1. Usted todavía no era ministra del Deporte en esa época, pero asiste el 15 de julio de 2022 a una reunión de empalme que fue dirigida por Daniela Maturana, entonces viceministra del Deporte, y usted encabezaba la delegación del gobierno entrante. María Isabel, ¿ese fue el primer encuentro en el que se habló específicamente de los Juegos Panamericanos? Jamás. ¿No? Jamás se habló de ese tema. Primero, jamás se habló del tema de los Juegos Panamericanos. Segundo, a mí nunca. Ajá. Yo termino de ser la coordinadora del empalme. Del empalme y termino siendo ministra. Sí. Cuando llego a ser ministra, el gobierno anterior nunca me entregó el ministerio y en el empalme, y no estoy hablando, los que están hablando pendejadas, como dice, y paja, son todos los que están diciendo. Nunca nos dijeron
yo sabía que existían porque hago parte del deporte colombiano. Sabía que existían, pero no sabía cómo era. Cuando llego allí no aparece en el empalme, no me lo entregan como juegos, pero cuando empiezo a revisar cada una de las dependencias, en herramientas encuentro que tenemos un compromiso para los Juegos Panamericanos. Logístico y sobre todo económico. Económico. Cuando me dicen 8 millones de dólares, perdónenme la expresión, ¡jue madre! ¿De dónde vas a sacar mucha la plata? ¿De dónde? Si tengo 661 millones de pesos, ¿cómo le voy a entregar? La gente de pronto dice, 661 millones de pesos no es plata. Sí. 661 millones de pesos es 1.600.000 pesos. Y los juegos me estaban valiendo solamente para entregarle a Panesport, no para hacer los juegos. Sí, sí, no, claro, los derechos de los juegos. Solo los derechos de los juegos me estaba valiendo 1.350.000. Yo le dije eso al presidente en ese momento. Él me dijo, eso es mucha plata. Esa plata tenemos que invertirla donde tenemos que hacer y llegar en el conflicto armado. Yo le dije, estoy totalmente de acuerdo con usted, señor presidente. Pero mire, Ernesto Lucena, quien ya no era ministro del deporte en el empalme, sino Guillermo Herrera, pero decía él que el dinero estaba para pagar los primeros 4 millones del compromiso de 2022, que no se cancelaron porque le querían dejar a este gobierno, digamos, las cuentas claras para que el gobierno ejecutara. Es decir, esos 8 millones nunca estuvieron, por ejemplo, en un COMPES, aprobados en un COMPES, que no del presupuesto del ministerio, por supuesto, pero en un COMPES, que es el Consejo Nacional de Política de inicialmente Inversión. No es un COMPE. Inicialmente hay que meterlo en el presupuesto. Claro. Si ustedes revisan el presupuesto del doctor Lucena, si ustedes miran el presupuesto del doctor Herrera, sí, jamás tuvieron en cuenta esa plata. Solamente vino a haber plata para los juegos y todo eso en el gobierno del doctor Gustavo Petro, que metimos 250.000 millones para poder arrancar con un COMPES. ¿Y cómo lo hicimos? ¿Qué hicimos? El ministro de Hacienda, Planeación, el presidente me autorizó que lo hiciéramos. Esos 4 lo hicimos y hoy hay 250.000 millones de pesos para arrancar con los juegos. Antes no había un peso. Los juegos nunca han existido. María Isabel, en esa carta del 30 de agosto del año pasado, que es cuando viene la primera advertencia del Pan Am Sports a Colombia sobre la serie de incumplimientos, el primer punto dice textualmente: no se ha creado un comité organizador como entidad legal conforme a las leyes de Colombia y en conformidad con la sección 2 del contrato con la ciudad sede después de la ejecución del contrato. ¿Nunca hubo un comité organizador de los Juegos Panamericanos? Yo lo armé. ¿Sí? Yo lo armé. Como ministra. Ya en funciones. Ya en funciones lo armé, me reuní anteriormente con la gobernadora, con el alcalde, y armamos el comité organizador de los Juegos para buscar los recursos, tanto a nivel nacional o internacional. ¿Quiénes se integraron en ese comité? La gobernación. ¿Del Atlántico? El alcalde de Barranquilla, pero yo sabía que Barranquilla no alcanzaba a tener los recursos necesarios para pagarle. Ese es otro punto que hay que aclarar, María Isabel. Claro. ¿A quién le corresponde pagar los 8 millones? ¿A la ciudad escogida, al gobierno, a la gobernación, al ministerio? A la ciudad escogida. ¿Solo a la ciudad escogida? Sí, señor. ¿Ella tendría que financiar los 8 millones de dólares? Claro, entonces como yo vi que Barranquilla no alcanzaba a hacerlo, metimos a Malambo en una parte y metimos a... ¿Puerto Colombia? Puerto Colombia. Eso los metimos y los 2 alcaldes estuvieron de acuerdo en ayudar a Barranquilla. ¿Con dinero? Claro, para pagar los 8 millones y salíamos del chicharrón. Pero me decía usted que logró reunir cerca de 250.000 millones. De ahí iban de pesos. ¿De ahí iban a salir los 8 millones de dólares? No podían salir. Y quien lo haga
El ministro que llegue y haga eso, o lo hubiera hecho, termina en la cárcel. ¿Por prevaricato? Porque no hay un COMPES. Ajá. Porque no está presupuestado. Ahora cualquier ministro ya lo puede hacer porque ya está presupuestado, porque yo lo metí en el presupuesto, porque yo lo metí en el plan de desarrollo. Anteriormente yo no lo podía hacer, yo no me iba a ir a la cárcel por ser deportista y porque los juegos pasaran, me iba a ir a un problema para que quedara contento el doctor Ciro y Panespor. Ciro Solano, el presidente del Comité Olímpico de Colombia. ¡Qué risa! Bueno, no digamos porque este tema es muy serio. María Isabel, el representante Víctor Manuel Salcedo, a quien escuchamos y quien sí ha sido muy insistente desde la Comisión Séptima de la Cámara en hacer estas alertas y decir estos juegos no se han pagado, están en riesgo, sugiere que el presidente Petro pudo haber hecho algún tipo de influencia para decir no quiero Barranquilla. Se habló de Santa Marta, se habló de Montería, se habló de los Juegos del Caribe. ¿Usted recibió como ministra alguna orden de decir no es Barranquilla, nos vamos a llevar los Juegos a toda la costa caribe? No, jamás. ¿No? Lo único que me dijo el señor presidente es eso es muy costoso, hay que buscar los recursos. Y me dio la orden de buscarlo y yo internacionalmente busqué cómo iba a tener los recursos. Porque 661 mil millones frente a lo que valían los juegos, casi 2 billones de pesos, no daba. Claro, 661 mil el presupuesto del ministerio. Del ministerio para atender del año fiscal. Atender todo Colombia. Todo el sistema deportivo colombiano. Exacto. ¿Cómo logró conseguir usted dinero? Regresamos a Entrevistas Canal 1. Nuestra invitada especial de hoy, María Isabel Urrutia, quien ocupó la cartera del Ministerio del Deporte entre el 11 de agosto del año pasado y el 27 de febrero, supo que no iba a seguir siendo la ministra, pero ejerció hasta el 7 de marzo. Me decía usted antes de la pausa que la instrucción del presidente Petro fue: esto vale mucha plata, no tenemos los recursos, trate de conseguirlos. Estamos hablando de 8 millones de dólares, que no son lo que cuestan los juegos, sino los derechos que había que cancelarle a Pan Am Sports. Sí, señor. ¿Qué hizo? ¿Y cómo lo logró? Yo lo logré. Yo hice, o sea, yo no me podía meter en lo que le tocaba a la ciudad, que eran los 8 millones de dólares, que me parecía una cosa mucho dinero, aberrante. Pero conseguí qué se iba a hacer para mejorar los escenarios. Nosotros teníamos, o sea, los Juegos Panamericanos tienen 23 deportes. Barranquilla solamente tenía 11 escenarios. Tocaba hacer otros escenarios deportivos. Una infraestructura. Otra infraestructura y mejorar la infraestructura que teníamos en Barranquilla. Es lo que acaba de pasar con los Juegos Nacionales. Eso valía 300 mil millones de pesos. El ministerio no tenía ese recurso. Entonces me dijo el presidente: yo le firmo, porque había que hacer otra carta. Otro compromiso. Otro compromiso. Con Pan Am Sports. Con Pan Sport. Entonces, si usted consigue los recursos, yo le firmo la carta. Entonces yo empecé a trabajar con España, con Estados Unidos, con los cooperantes grandes en el mundo, y logré conseguir esa parte. Cuando la conseguí, el día que iba a ir a Washington a firmar, el lunes me echaron y el jueves me tocaba ir a Washington. O sea que es un chiste. O sea que esa gestión que usted hizo finalmente no se concretó. No se concretó y por eso hoy los juegos están... ¿En el limbo? En el limbo, no, ya no existen. Bueno, no Barranquilla sigue siendo muy optimista y cree que... Bueno. Yo no creo. Cuando usted se le empalma con Astrid Rodríguez, la actual ministra, hablaron de esto, que ya no era un tema, sino que era un problema. ¿Ustedes ya sabían que esto era un problema? Yo le dije a ella que era un problema, yo me senté con ella, le entregué el informe de lo que teníamos que hacer. Estaba sentada la ministra. En ese momento no era secretario general, sino que era su asistente, David.
y yo les expliqué la situación. Sí. Y les dije qué estaba pasando con el tema de Juegos Panamericanos. Y que yo le había puesto todo el alma y todo el corazón. Si ustedes, yo le mandé a usted unas fotos, le mandé visitando todo, escenarios, inspeccionando. La inspección que yo hice y todo el trabajo que hicimos como grupo interdisciplinario en el ministerio. Entonces, cuando Ciro dice que nunca yo fui a Barranquilla, me está metiendo en un problema. Y me está metiendo en un problema sencillamente porque estoy haciendo un detrimento patrimonial del Estado colombiano por no él. Entonces, por eso yo digo, bueno, que investiguen al señor presidente del Comité Olímpico, porque está diciendo, cuando hay un informe claro, sencillo, de que tenemos 11 escenarios, que hay que volverlos a reformar, que ese informe se lo pasé yo al señor presidente, que el señor presidente decidió que sí iban los juegos. Como han dicho que no, que él dijo que no, que ahora porque él es enemigo de los charques, porque es enemigo de no sé quién, no los va a hacer. No, él dijo, se hace, pero me dijo, consiga la plata. Yo la conseguí. 4 millones de dólares tenía que pagar Colombia el 30 de julio de 2022 en el gobierno de Iván Duque. Otros 4 millones de dólares el 30 de julio de este año en el actual gobierno. Ninguno de los dos pagos se realizó. Eso motivó a que se hiciera una reunión de un nuevo compromiso con Pan Am Sports. Finalmente se fijaron las famosas fechas de 4 millones antes del 30 de diciembre de 2023, 4 millones a más tardar el 31 de enero de este año. El pago de los 4 millones no se hizo en diciembre y por eso Pan Am Sports dijo, literalmente, aunque no está consignado en la carta, ya no les creo, les voy a quitar la sede. La ministra del Deporte anoche decía, el dinero está, solo que no logramos hacer. Entonces el dinero no está. Una equivocación, y perdóneme decirlo. Sí. Cuando tú eres administrador y yo soy administradora, sí, soy deportista, yo no puedo en una administración como funciona el Estado colombiano, yo no me puedo comprometer a pagar en enero. Sí. Ella dijo que fue un acuerdo verbal. Verbal o como sea, y yo nunca les firmé a ellos ninguna de ese tema porque no estaba en el presupuesto. Yo no podía, o sea, el Ministerio del Deporte no es un cajero automático. Sí. Ni el Ministerio de Hacienda. Ni Hacienda. Eso no tenía plata cuando yo llegué. Entonces ella llega muy folclóricamente y dice, les pago en enero. Jamás ninguna entidad del Estado puede decir que paga en enero. Sí, claro. Sencillamente porque en enero no funciona el Estado colombiano. Tiene que uno no conocer. María Isabel, tratando de olvidarnos un poco de su gestión en el gobierno y volviendo a la María Isabel Urrutia, que fue primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos en Sydney, ¿qué representa esto para el sistema del deporte colombiano, perder la sede de unos Juegos Panamericanos? ¿Qué implicaciones para el deportista tiene esto? Para el deportista no mucho, pero para el país muchísimo. ¿Por qué? Porque eran nuestros segundos Juegos Panamericanos después del 1971. Para Colombia es un golpe muy duro. Y es un golpe muy duro por la negligencia, no del Estado colombiano, sino los incumplimientos de lo que hicieron otros gobiernos. Es decir, ¿el gobierno anterior? Sí, señor, porque eso fue en el 2001. 2021. El 2021. Yo hice todo lo posible, lo recuperamos, montamos todo, hicimos todo. Después yo salgo del ministerio y ahí hay un bache. Después la ministra que llega hace un compromiso para pagar en enero, cuando en enero el Estado colombiano no funciona. Ajá. ¿Usted cree que si se pide, como algunos políticos y dirigentes están pidiendo, la cabeza de la ministra, las responsabilidades en algunos funcionarios,
¿Usted cree que es apresurado? ¿Cree que es justo que algún funcionario ahora salga a responder por esto? Mire, nadie ha respondido por el deporte en Colombia. Y cuando empezamos a trabajar por el deporte en Colombia y dijimos de 2.500 OPS que las tenía uno de los representantes que está hablando ahí, no era posible para que sigamos gastando plata. Hicimos una tabla de acuerdo a la capacidad intelectual, a la capacidad de lo que tenían que hacer. Me negociaron. ¿Cómo así? Y termino saliendo yo del ministerio. Ah. Ya. Pero a mí eso no me preocupa, pero ¿sabe qué es lo que más no me preocupa, pero lo que más me duele? Sí. Es que después llega la doctora Astrid y termina enredada peor en las cosas de lo que hay que hacer. Y espero que el próximo, yo no sé si ella va a renunciar, no sé si la van a sacar, no sé qué, todo es el tema. Que el que llegue tenga una convicción de que lo más importante es el ser humano y el deportista que está allá en el hueco. Sí, claro. En las partes más alejadas. Sin que lo haya hecho público en su cuenta oficial de Twitter, ahora ex, o sin que lo haya revelado a través de medios oficiales, nos dicen algunas fuentes de Palacio que el presidente ha dado instrucciones para que se recuperen esos Juegos Panamericanos. ¿Usted ve alguna posibilidad de que eso ocurra? No. Hay quienes dicen que no solamente es un tema de dinero, sino que también en Pan Am Sports hay presión para dárselo a otra ciudad. Se habla de Asunción. Yo no quisiera meterme ahí en esa maremunda, pero no hay gente sana en el movimiento olímpico. Pues usted lo conoce muy bien. Yo lo conozco y sé todo, y por eso dicen que yo no tenía buena relación y que yo no trabajaba en conjunto con el Comité Olímpico. ¿Usted habló alguna vez con Pan Am Sports directamente como ministra, como gobierno, decir, yo soy la encargada de liderar este proceso de los Panamericanos? Sí, señor. Pero ellos pensaban que es que Colombia y el ministerio era un cajero automático, entonces ellos había que darles $200 millones para que nos dieran los juegos. Pero si no lo tengo en el presupuesto, yo les dije, denme en tiempo. Sí. En el presupuesto nacional yo lo meto y yo logré meterlo el tema en el presupuesto nacional 2023. De Gustavo Petro. Logré meterlo en el plan de desarrollo 2023. Sí, señor. Ahí empezábamos a pagar, pero es que usted no paga en enero. Sí. Y el Estado no funciona en enero. Sí. En marzo o en abril. Pero ellos tenían un negocio y un cuento con la otra sede. Si Barranquilla, como lo ha dicho su actual alcalde Alejandro Char, dice que tiene el dinero, ¿por qué no lo pusieron antes? Bueno, esa era mi pregunta. O sea, ustedes no hablaron, no tuvieron este diálogo franco, directo con Barranquilla, decir, ¿usted tiene el dinero? Sí, ¿y qué le dijo Barranquilla? Con la doctora Noriega, que el doctor Ciro ha dicho que nunca me reuní con Panesport, ellos estuvieron en el despacho, hablamos y todo eso, y yo empecé todo un proceso de la revisión de escenarios, de todo eso, y de armar el presupuesto. Y el señor presidente me autorizó 250.000 millones de pesos en el presupuesto nacional. El presupuesto nacional del deporte eran 661 millones de pesos. El presupuesto nacional, cuando terminó ese presupuesto, terminamos en 1.6 billones de pesos para poder realizar los Juegos. Lo único cierto es que Pan Am Sports ha dicho, Barranquilla no es sede de los Juegos, y bien lo dice usted, el país es el que pierde, el país deportivo. Claro. María Isabel, muchas gracias por acompañarnos en Entrevistas Canal 1. No, a ustedes muchas gracias, y es aclarar. Sí.
Porque dicen que no, que yo no los quise hacer. Yo hice todo lo posible, armé todo el cuento, pero yo no tengo una maleta, ¿no? María Isabel Urrutia, exministra del Deporte, en Entrevistas Canal 1. Los invitamos a seguir con nosotros aquí en la segunda hora de noticias en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Contraloría advierte de un posible detrimento patrimonial por pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos en Colombia. Congresistas de la costa piden renuncia de la ministra del Deporte. Precios del productor cierran el año 2023 a la baja. Insisten en advertencias sobre aumentos en precios de la energía. IDEAM lanza alerta de incendio en 192 municipios. Gobierno anuncia inversión de más de 41 billones de pesos para dar cumplimiento al punto 1 del acuerdo de paz referido a la reforma rural integral. Fiscalía denuncia que ELN estaría comprando secuestrados. Autoridades confirman que concejal de Tuluá sí había recibido amenazas contra su vida. Presidente Petro autoriza extradición de Sebastián Meneses Toro, hijo de Don Mario. Exalcaldesa de Bogotá y presidente Petro chocan por licencia de ampliación de la autopista norte. Largas filas en empresa de energía Enel por graves errores en la facturación del servicio de la luz. Un hombre busca ayuda para traer de Estados Unidos a su hija de 2 años, quien sobrevivió a un accidente en el que murieron su mamá, su padrastro y sus hermanos. Denuncian pérdidas billonarias por retraso de la DIAN en importaciones. Los organismos de control pusieron la lupa sobre la cancelación de Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos 2027. La Procuraduría pidió información a la ministra del Deporte y la Contraloría advirtió que habría un daño patrimonial. La Contraloría advierte que si el gobierno no logra un acuerdo excepcional con la organización Panam Sports que permita continuar con la organización de los Juegos Panamericanos en Barranquilla para el año 2027, podría haber un grave daño al patrimonio público por los recursos que ya fueron invertidos en el certamen que fue cancelado. El distrito de Barranquilla giró un total de $2.250.000 en el marco del contrato Ciudad Sede suscrito entre Colombia y Panam Sports. Hoy esos recursos se encuentran en riesgo de pérdida si no se concreta la realización de las justas en Colombia. La Contraloría le hizo un llamado al gobierno para que propicie un cambio de opinión en el Comité Ejecutivo de Panam Sports, que canceló unilateralmente la realización del evento en Barranquilla por incumplimientos del gobierno en los pagos para la realización del mismo. Invitamos al gobierno nacional a retomar los diálogos, a allanar todos los caminos tendientes a la efectiva realización de las justas para evitar la concreción de un daño fiscal y posibles investigaciones a que diera lugar esa situación. Por otra parte, la Procuraduría General le pidió explicaciones a la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, sobre las gestiones que adelantó su cartera en procura de la continuidad del evento deportivo. La ministra deberá entregar a más tardar mañana una copia del contrato suscrito por Colombia y Panam Sports para la sede de los Juegos en la capital del Atlántico. También deberá informar cuántos recursos han sido invertidos y responder lo siguiente. Si la rescisión del citado contrato se generó por el presunto incumplimiento de las autoridades colombianas, informar las razones que llevaron al mismo y las consecuencias económicas o de cualquier otro tipo que se pueden generar para el país y para los deportistas colombianos. Congresistas de diferentes partidos políticos, en su mayoría barranquilleros, pidieron hoy la renuncia de la ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez. Dicen que por su negligencia Colombia perdió la sede de los Juegos Panamericanos 2027. Dos de los congresistas más indignados con el hecho de que Colombia haya perdido la sede de los Juegos Panamericanos, es decir, estrictamente Barranquilla, son el liberal de esa ciudad, Mauricio Gómez, quien el 8 de agosto hizo un debate advirtiendo lo que iba a pasar. 40 países que le dieron la confianza a nuestro país de albergar unos Juegos, que no son del alcalde Char, ni de Elsa Noguera, ni de Pumarejo, que no son de Petro, son de los barranquilleros, son de los caribeños, son de los colombianos. Yo le pido de rodillas
lleguen a un acuerdo con el presidente y con el alcalde, y lo que tengamos que hacer con el alcalde lo hacemos, pero firmemos eso rápido. El otro es el dirigente del partido La U del Valle del Cauca, el representante Víctor Manuel Salcedo. También lo advirtió en un debate en la Cámara de Representantes. Hay una carta que es un ultimátum de la Panam Sports. Si el gobierno no cancela un compromiso que se tenía para asumir la organización de estos Juegos. Hoy piden la renuncia de la ministra del Deporte. Le falló a Colombia, le falló al gobierno del presidente Petro, le falló a la costa Caribe. Hoy Colombia se está perdiendo de una oportunidad histórica de realizar unos Juegos Panamericanos por negligencia absoluta de la señora ministra. Ha habido desidia para que Barranquilla sea la organizadora de sus Juegos. Entonces, no solamente pensemos que la ministra debe renunciar, pensemos cuáles son las condiciones que le pusieron a la ministra, porque fuimos a reclamar la bandera de la sede, pero no cumplimos con los pagos. ¿Será problema de Hacienda? ¿Será problema del Ministerio del Deporte? ¿O será problema del propio presidente? A ellos se sumaron voces, como la del senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador. Vergüenza es la que sentimos los colombianos por el grave incumplimiento del gobierno nacional. Quedamos como un país inserio, quedamos como los incumplidos. A esas voces se sumó la del presidente del Congreso, también barranquillero, el senador del Partido Alianza Verde, Iván Name Vázquez. En un comunicado público dijo: para el gobierno, nuestro Caribe no merecía los Juegos Panamericanos. Nunca contempló la idea con simpatía. En bloque, los congresistas del Atlántico ya convocaron a la ministra del Deporte en febrero próximo a un debate de control político. En otras noticias, los precios del productor bajaron en diciembre 5,7% en su variación anual, según informó el DANE. El año 2023 cerró con una caída en los precios del productor del 5,79%, según el DANE. Los precios de producción de artículos exportados se ubicaron en el menos 24,63%, los de importados cayeron 8,9% y el único valor que aumentó fue el de los producidos para consumo interno en un 2,62%. Por sectores, la información está así. Los precios de la minería cayeron 30,15%, los de agricultura 1,20%. Los únicos que subieron fueron los de las industrias manufactureras en 1,10%. Solo en diciembre el índice de precios del productor fue de menos 1,45%. Esta caída podría reflejarse en una disminución de la inflación. El sector eléctrico pronostica que las primeras alzas en las tarifas de este año se sentirán a partir de febrero. El gremio de las generadoras dijo que los ajustes van a coincidir con los meses de mayor sequía por el fenómeno del Niño. Los usuarios del servicio de energía comenzarían a sentir nuevas alzas en la electricidad durante el primer trimestre del año, según las estimaciones del vocero de ANDEC, el gremio que representa a los generadores de energía. Según este gremio, una medida de la CREG de intervención de tarifas sumada al fenómeno del Niño provocaría los incrementos. Yo le estaría diciendo que más o menos hacia el mes de febrero o marzo, que es cuando estamos en medio del fenómeno del Niño más profundo, más duro, pues ya no tiene, con el CIA no tiene ningún sentido que yo ajuste esto de mala forma para que termine el usuario pagando ineficiencia en el sistema, que no es la idea. Sí, que eso no tiene ningún sentido de hacerse. Se dice que abril y mayo de este año van a ser los meses críticos, los meses más duros de la sequía por el fenómeno del Niño. ¿Está preparado el sector eléctrico para afrontar ese momento? El sector tiene la energía suficiente para responderle la demanda en este momento de criticidad como el fenómeno del Niño. Y le agrego un par de cosas más, es decir, no solamente es que tenemos las térmicas que están listas, preparadas, vienen generando desde mayo, desde casi abril del año pasado, vienen generando constantemente, y lo que nos permitió eso fue embalsar la suficiente agua para estar relativamente, no le voy a decir tranquilos, pero sí menos preocupados que otros años, porque tenemos todavía unos niveles de embalse relativamente altos. Estamos en niveles de embalse cercanos al casi el 70%. El gremio de las empresas de energía instó al gobierno a iniciar cuanto antes campañas de ahorro de energía en hogares y empresas. Las altas temperaturas por el fenómeno del Niño han llevado a 192 municipios a activar las alertas por amenaza de incendios forestales.
El fenómeno del Niño se podría extender hasta abril de este año. Su impacto se siente principalmente en la costa caribe colombiana. Según el IDEA, más de 40 municipios están en alerta roja por amenazas de incendios forestales. Tenemos para incendios un total de 192 alertas, de las cuales 44 son en alerta roja, destacándose los municipios de Cesar y La Guajira. Otro panorama se vive en el Pacífico colombiano, donde las lluvias dejan varias emergencias por deslizamientos de tierra. Y en cuanto a deslizamientos tenemos 100 alertas, en total 22 de alerta roja, ubicadas al sector de Nariño y Cauca. El Ministerio de Ambiente reiteró el llamado a las autoridades locales para fortalecer los reservorios de agua. El gobierno anunció una inversión de más de 41 billones de pesos para dar cumplimiento al punto 1 del acuerdo de paz referido a la reforma rural integral. Esto tras 7 años de la firma del acuerdo de La Habana entre el gobierno y las ex-FARC. La apuesta es que el acuerdo de paz inserto en la paz total se pueda cumplir en lo que el gobierno del presidente Petro ha dado prioridad, el punto 1 sobre la reforma rural integral, y para ello se destinará una billonaria inversión. El punto 1 del acuerdo, donde el 41.5 billones hacen parte de todo el presupuesto del Ministerio de Agricultura, podamos ver más claridad en el cumplimiento del acuerdo. 50.4 billones de pesos nos muestran con mucha fortaleza que el acuerdo de paz que está inserto en la paz total, sí vamos a cumplirlo. La revisión del Plan Marco de Implementación busca dotar al país con un instrumento de planeación de la implementación del acuerdo para lo que resta del gobierno y para el horizonte temporal de la implementación que va hasta el 2031. Todo lo que tiene que ver con la reforma rural integral, que nos coloca en un desafío profundo, porque tiene que ver con el catastro multipropósito, la formalización de la tierra, la compra. Se aprobó el Sistema Nacional de Reincorporación y el Programa de Reincorporación Integral, el cual tendrá un nuevo eje. Ya se aprobó el Plan Integral de reincorporación y especialmente la reincorporación comunitaria. Creo que lo novedoso, los gobiernos anteriores dieron prioridad a la reincorporación individual. Aquí está puesto 68 agendas comunitarias de la reincorporación. Según cifras de diversas entidades, desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 413 firmantes, uno de ellos el primer día de 2024. Para ello, el gobierno prepara un decreto que reglamentará el programa de protección integral. Para que la protección de la vida de los firmantes no sea solamente carros blindados o chalecos, sino que tiene que ver con las garantías de vivienda, educación, salud y proyectos productivos. Durante el 2023, el gobierno destinó 426.000 millones para la compra de tierras y proyectos productivos para fortalecer el proceso de reincorporación. El director de la Unidad contra las Organizaciones Criminales, Carlos Izquierdo, denunció que la guerrilla del ELN está comprando secuestrados a organizaciones criminales. El fiscal revela que el ELN está tercerizando a bandas criminales para cometer otros crímenes, incluidos secuestros. Se habla hasta de la compra de retenidos. Las investigaciones que se vienen adelantando en nuestra dirección contra el ELN, no veíamos este tipo de forma de actuar, que es tercerizar las actividades criminales, pero últimamente en algunas acciones, principalmente en lo que es secuestro, aunque no es un tema propio de nuestra dirección, pero sí hemos evidenciado en Cesar, en Guajira, que están tercerizando estas acciones de secuestro. La información se conoce como parte de los procesos que se siguen contra 80 cabecillas del ELN detenidos en los últimos 4 años. En algunos atentados terroristas, por ejemplo los cometidos en el Catatumbo, que se capturaron algunos de sus miembros, parte de esas personas capturadas no era que pertenecían directamente a la organización, sino era en delincuencia común que fue contratado por la organización. Pese a los diálogos de paz, la Fiscalía sigue investigando al ELN por múltiples casos de secuestro y ataques a la infraestructura petrolera en el país. El presidente Gustavo Petro autorizó la extradición a Estados Unidos del hijo del narcotraficante y ex paramilitar alias Don Mario, condenado en Estados Unidos.
Se trata de Sebastián Meneses, quien se convierte en el narcotraficante más joven en ser extraditado a Estados Unidos. En los países de Colombia, Costa Rica y otros lugares, el acusado Sebastián Meneses Toro, alias Julián, alias Sebas, alias Cachorro, distribuyó 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína. Meneses fue requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de California por 4 delitos relacionados con tráfico de drogas y concierto para delinquir. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Sebastián Meneses Toro para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América. El hijo de alias Don Mario había sido capturado en agosto del 2022, cuando ingresaba a Colombia tras un viaje a Dubái. Las autoridades en Tuluá revelaron que el concejal Eliesid Ávila sí había denunciado amenazas contra su vida. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, anunció más medidas de seguridad para el municipio. En horas de la tarde finalizó un consejo de seguridad con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, la secretaria departamental de Seguridad y Convivencia, Ana María San Clemente, y el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez. Aquí se tocaron temas de vital importancia para la seguridad de los tulueños y vallecaucanos. El alcalde dio un importante avance que podría esclarecer el crimen del difunto concejal Eliesid Ávila. Unos mensajes de WhatsApp que alias Pipe hizo llegar haciendo referencia a que iba a asesinar al concejal Eliesid Ávila o a personas cercanas al alcalde porque habían tomado la determinación de que la única persona que había ganado el concurso de la personería tenía que ser elegida, que porque esa persona era la que lo representaba. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también ratificó el apoyo del gobierno nacional ante la ola de violencia que vive el corazón del Valle del Cauca. En esa pelea usted no está solo y una banda delincuencial como la que se está enfrentando a la sociedad del centro del Valle no puede derrotar al Estado. También aseguró que se harán estrategias para capturar a los criminales. Hemos acordado con la señora gobernadora Dilian Francisca Toro, que le ha pedido a la Secretaría de Seguridad y Convivencia nos acompañe, y con el señor alcalde de Tuluá hacer un plan especial para cubrir a Tuluá con cámaras de seguridad de última generación. Las autoridades continuarán con las investigaciones pertinentes que permitan capturar a los autores materiales e intelectuales, donde podría haber un menor de edad implicado. Desde el Consejo de Medellín pidieron la renuncia de María Camila Villamizar, quien fuera la secretaria privada del exalcalde Daniel Quintero y que actualmente tiene un cargo en EPM. El concejal denunció que Camila Villamizar, exsecretaria privada de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, le crearon en el 2022 un cargo de la Dirección de Relacionamiento Nacional, según el corporado, violando los procesos y todo el gobierno corporativo de EPM. Un cargo que hoy en día no era necesario, que fue por medio de modalidad de referidos por parte del gerente que hizo todo un acuerdo burocrático con Daniel Quintero y crearon esta dirección. Aunque no es un cargo de libre nombramiento y remoción, el concejal solicita la renuncia voluntaria. Señora, usted vive en Bogotá, se está ganando más de 25 millones de pesos, tiene carro, conductor oficial. Eso lo estamos pagando los medellinenses. Medellín fue muy contundente el 29 de octubre. Ya no queremos que sigan robándole a la ciudad. El corporado señaló que si la funcionaria no renuncia, el actual gerente podría declararla insubsistente, por lo que la empresa tendría que pagar una indemnización que saldría de los recursos públicos. Camila Villamizar informó que por el momento no ha recibido ninguna queja o requerimiento por parte de EPM y que continuará en el cargo. Las autoridades de Medellín dijeron que los menores de edad siguen siendo reclutados por las bandas criminales que operan en la ciudad. Ese flagelo preocupa a los defensores de derechos humanos. Aseguran que sigue el incremento del reclutamiento de menores en las bandas criminales en las comunas de la capital antioqueña. Como la banda Los Pájaros, que tiene un promedio de 55 a 60 jóvenes que participan de esta banda criminal, un promedio de 18 menores de edad, entre niños, adolescentes y niñas, participan y son vinculados, instrumentalizados al servicio de esta banda criminal. Similar es con los chivos en Altavista o los joaquinillos. La alcaldía de Medellín conoce la alerta que también realizó la Defensoría y la Personería en la ciudad y que trabajarán para recuperar a estos menores de edad.
donde las estructuras armadas vienen utilizando o vinculando a niños y jóvenes al conflicto armado. El llamado del señor alcalde es que se pare esta vinculación de los niños, que sea un compromiso serio para la paz urbana. La administración municipal trabaja en estrategias de educación para recuperar a los menores de estas bandas criminales y los que están en riesgo evitar que lleguen a ser vulnerados. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, anunció un programa de incentivos que busca incorporar a más voluntarios a la policía y el ejército. Mientras el gobierno de Gustavo Petro pagará $1 millón mensuales a jóvenes para que se alejen de las bandas criminales y dejen de delinquir, en Santander la gobernación entregará $1 millón a jóvenes que integren las filas de la policía y el ejército en el departamento. Y desde la gobernación de Santander daremos $1 millón durante el servicio militar. Vamos a coordinar con los comandantes cómo se los damos, si por meses, lo distribuimos por meses o lo distribuimos en 2 tandas o al final o al comienzo. Eso ya es la mecánica que tenemos que definir, y la idea es que se lo entreguemos a las familias de esos jóvenes que son muy pobres, para que esos bonos, que pueden ser 150.000 pesos bimensual o algo así, lo puedan hacer efectivo en las tiendas de los barrios. Con este apoyo económico, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, prefiere incentivar a jóvenes, soldados y policías en la región y no a integrantes de estructuras delincuenciales. Con eso esperamos que nuestros jóvenes se motiven más, porque ya el gobierno nacional le aumentó a 580.000 la bonificación a los soldados y policías, pero todavía está por debajo del $1 millón de los delincuentes. En Noticentro 1 CMI hablamos con el general de la policía, William René Salamanca, sobre este apoyo económico a jóvenes de Santander. Todo lo que tenga ese propósito de fortalecer el bienestar de soldados y de policías, en este caso hablo por los policías, bienvenido. Este programa de bonificación en el departamento fue anunciado por el primer mandatario de los santanderianos hoy en la ceremonia de transmisión de mando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, que se llevó a cabo en la plazoleta Luis Carlos Galán Sarmiento. La Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-20 estará exenta de pagar impuestos. El presidente Gustavo Petro firmó una ley que elimina el pago del IVA para miembros de la FIFA y para las delegaciones. La norma, sancionada por el presidente, otorga beneficios tributarios a la Federación Internacional de Fútbol FIFA, a sus filiales, a los funcionarios de juego y también a las 24 delegaciones participantes. Los impuestos sobre la renta y complementario de ganancias ocasionales, sobre las ventas y el gravamen a los movimientos financieros no serán impuestos a la Federación Internacional de Fútbol Asociados FIFA y a las filiales de la FIFA, a la delegación de la FIFA, equipos y funcionarios de juego. Quienes tengan acreditación FIFA no tendrán que declarar equipos ni divisas que entren. Todo lo que compren o consuman en el país estará exento del IVA. La FIFA y o las filiales tienen el derecho a la devolución total del valor del impuesto sobre las ventas en productos o servicios adquiridos mediante factura electrónica de venta. El Ministerio del Deporte será el encargado de emitir un certificado para otorgar el beneficio tributario. El Mundial Femenino de Fútbol tendrá lugar del 31 de agosto al 22 de septiembre en las ciudades de Cali y Bogotá. Por ahora son las sedes confirmadas. El archivo de la licencia ambiental para la ampliación de la autopista norte generó un fuerte choque entre el presidente Gustavo Petro y la exalcaldesa Claudia López, quien acusó al mandatario de usar la ANLA para revanchas políticas. El presidente Gustavo Petro no fue ajeno a la polémica por el archivo de la licencia ambiental que frena la ampliación a 6 carriles por sentido de la autopista norte. El mandatario insiste en elevar la vía. Desde el año 2014, siendo alcalde de Bogotá, insistí que la obra prioritaria en la autopista norte de la Sabana de Bogotá es elevarla en la zona de humedales para que no se inunde y para rescatar los flujos naturales del agua. El mensaje desató una dura respuesta de la exalcaldesa Claudia López, quien calificó la decisión de la ANLA como una revancha política del presidente Petro. Deje hacer esa ampliación de la Autonorte, deje que la ANLA tome decisiones técnicas y no que sea un pasafacturas de sus revanchas políticas. El alcalde Galán, en un tono más conciliador, lamentó la decisión y ofreció todos los esfuerzos de la alcaldía para subsanar los reparos del gobierno. El gobierno distrital va a trabajar para que el concesionario cumpla los requisitos de la ANLA y todo lo necesario para una nueva solicitud de la licencia y reducir así el impacto de esta situación en el cronograma de obra. La ampliación de la autopista norte tenía como fecha de inicio diciembre del año pasado y tenía que estar terminada en el 2026.
Y por su parte, la concesión a cargo de la ampliación de la autopista norte anunció que presentará un recurso de reposición contra la decisión de la ANLA y dijo que de no destrabarse el trámite de la licencia, la obra podría retrasarse hasta un año. Juan Manuel Mariño, gerente de la concesión que busca ampliar la autopista norte entre las calles 191 y 245, confirmó que interpondrá el recurso de reposición para destrabar la licencia ambiental. Estamos enfocados ahora en poder resolver esto en el marco de ese recurso de reposición. Yo ahí, digamos que como bogotano, antes que como gerente de la concesión, pues estamos dando todo de nosotros para que esto no entre en otras discusiones, sino poder sentarnos con la ANLA, qué preocupación tiene. Aunque el gobierno nacional tiene serios reparos por el impacto ambiental sobre los humedales Torca y Guaymaral, Mariño asegura que el proyecto garantiza la conectividad hídrica y evitará inundaciones en la autopista. Con ese levantamiento de la autopista y esa mayor magnitud de las obras hidráulicas, se garantiza primero la conexión de los humedales y se da la tranquilidad que no se debería volver a inundar con unos estudios que se hacen con un periodo de máximas lluvias a un retorno de 100 años. Lo cierto es que el concesionario tiene 10 días para convencer a la ANLA de tramitar la licencia. De no ser así, se vería obligado a hacer un nuevo estudio ambiental que retrasaría la obra que tanto claman los bogotanos por lo menos un año. Si llegase a haber la necesidad de volver a hacer un trámite ambiental con un nuevo estudio de impacto ambiental, pues digamos que ahí sí podríamos estar hablando de 6 meses en un escenario optimista y un año en un escenario pesimista. A la fecha se han invertido 217.000 millones de pesos en la ampliación y la concesión está a punto de hacer cierre financiero, pero temen que la decisión del gobierno pueda poner en riesgo los posibles inversionistas. Hemos tratado de darle un parte de tranquilidad a los posibles financiadores, explicándole pues los argumentos que tenemos para justificar que nuestra conexión con los humedales es respetuosa con el medio ambiente. La ampliación de la autopista norte tiene un costo de 1.9 billones de pesos. A un juez respondió el Consejo de Bogotá ante la solicitud de entregar información sobre la presunta violación al estatuto de oposición en la elección de la mesa directiva. Esto después de que fue aceptada una acción de tutela. El Consejo de Bogotá respondió ante el juzgado por las acusaciones de la presunta violación al estatuto de la oposición en la elección del primer vicepresidente del Cabildo Distrital. A partir de la inscripción se harán exigibles los derechos previstos en esta ley. Aseguran que ningún cabildante estaba declarado en oposición ante el Consejo Nacional Electoral, como lo dicta la norma, por ende que no se podía violar el estatuto. Para los cabildantes del pacto histórico era suficiente con su declaratoria verbal en oposición ante el Cabildo que se realizó el día de la elección de la mesa directiva. Se viola el estatuto de la oposición, se viola la constitución política. Estos concejales y concejalas desconocieron abiertamente nuestro derecho como oposición y pues obviamente dentro de los fines esenciales del Estado y como funcionarios y funcionarias públicas debían garantizarnos nuestro derecho, así no nos hubiésemos inscrito aún en el Consejo Nacional Electoral porque los tiempos era imposible que nos lo permitieran. Lo que esperamos es que el juez pueda proteger nuestros derechos constitucionales y que se garantice nuestra presencia en la mesa directiva de la plenaria. El Consejo solicitó negar por improcedente la acción de tutela que el juez había admitido en las últimas horas. En subsidio de la petición anterior, solicitamos declarar que el Consejo de Bogotá no ha vulnerado ni amenazado los derechos fundamentales cuya afectación reclama la accionante. Quedará en manos del juez el futuro de la mesa directiva del Consejo de Bogotá. Mantener la rumba hasta las 5 de la mañana y extender un decreto para consolidar las redes del cuidado nocturno. Esas fueron las peticiones que hicieron voceros de asociaciones de discotecas, bares y restaurantes de Bogotá al nuevo alcalde de la ciudad. El gremio de bares de Bogotá le hizo un llamado al nuevo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para que extienda el decreto que permite que las discotecas estén abiertas hasta las 5 de la mañana. Ese decreto se ha venido prorrogando por términos de 6 meses. Ahorita nos enteramos precisamente hoy que el 27 de diciembre Claudia López nos deja firmada una prórroga muy pequeña hasta el 29 de febrero. Entonces es una medida que necesitamos que se prorrogue. El decreto que la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, dejó firmado por 2 meses más, también permite que se lleven a cabo las redes de cuidado, donde policía y comerciantes evitan delitos de alto impacto. En temas de riñas, en temas de lesiones personales y en temas de hurtos han reducido aproximadamente entre un 85 y un 90%. Eso significa que la comunidad
la comunidad y la institucionalidad, cada día se fortalece más un proceso que arroja unos resultados que realmente son significativos. Sin embargo, hacen un llamado a los jóvenes para evitar casos como este. Un grupo de jóvenes estaban departiendo en uno de los establecimientos e interlocutaron con unas chicas que estaban dentro de él. Desafortunadamente salieron juntos del establecimiento, llegaron al apartamento de uno de los jóvenes, fueron escopalaminados y pues sucedió el desenlace fatal, que fue la muerte de uno de los pelados que venían compartiendo con estas mujeres. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tendrá que tomar la decisión antes del 29 de febrero. En un calvario se convirtió para los residentes del sur de Bogotá pagar el recibo de la luz, pues desde hace más de 3 meses se presentan errores de facturación por los que les cobran hasta 5 veces el valor de su recibo. De las 4 a.m. acá esperando y no nos atienden. Y sacaron fichas y no para todo el mundo, no atienden. Para hacer reclamo que uno no tiene que pagar unas cosas que ni conoce, pero acá nos están robando. Este es uno de los ejemplos. En promedio a esta persona le cobraban 90.000 pesos al mes por el servicio de energía, pero en el mes de diciembre, lo ven ustedes, 450.000 pesos. Es por ello que continúan haciendo esta interminable fila en el sur de Bogotá. Aquí viene uno a que le solucionen los problemas, entra, toma su turno, ellos lo atienden y hacen el proceso y al otro mes o 2 meses vuelve la misma vaina, o sea que no han solucionado. Desde hace 3 meses nos está llegando el cobro del recibo de la luz por el doble. Nosotros pagamos alrededor de 270, 280 y cada mes nos llega por 580, 590, 600.000. Vengo a reclamar que me están cobrando una suscripción al tiempo y yo no la he hecho en ningún momento. Los ciudadanos aseguran no soportar más las largas filas que les toca realizar por un error que viene directamente de la empresa. La compañía es consciente del malestar que algunos de los clientes han tenido debido a las inconsistencias en su factura por la actualización de la plataforma comercial que se realizó en septiembre. Si bien se han tomado medidas para resolver las inconsistencias por etapas, aún quedan algunos casos que se están resolviendo y atendiendo uno a uno. Por ahora, la única solución que brinda Enel a los cientos de usuarios afectados es seguir utilizando los canales de atención para solucionar los problemas en las facturas. Una niña colombiana de 2 años de edad sobrevivió a un siniestro vial ocurrido en Los Ángeles, en Estados Unidos. La madre de la niña quedó con muerte cerebral, mientras que su hermana de 5 años y su padrastro fallecieron. La familia de la niña en Colombia vive un calvario para repatriarla. Eso, mi amor, está todo bien. La pequeña Hanna Sofía, de 2 años de edad, sobrevivió a una tragedia familiar provocada por un conductor que omitió una señal de pare en una vía residencial en Los Ángeles, Estados Unidos. Quedó sola en el inmenso país norteamericano, pues su padrastro y su hermana de 5 años murieron en el siniestro y su madre fue diagnosticada con muerte cerebral. Ahora su padre biológico hace todo lo posible por viajar a traer de vuelta a su niña. Entonces la idea es, como le digo, hacer todo por lo legal. Nosotros ya estamos adelantando trámites acá en Bogotá como para poder viajar rápido, ¿sí me entiendes? Ya tenemos adelantado lo del pasaporte, ya nos van a ayudar con lo de la visa, ya nos faltaría, digamos, la cuestión económica. La familia de la madre de Hanna Sofía viajó desde el municipio de Calarcá, en el departamento del Quindío, con la esperanza de agilizar los trámites en la capital del país para que el padre biológico de Hanna Sofía pueda traerla de vuelta. Yo creía que los sueños de mi hija se iban a cumplir. Ella fue a ese país, a un futuro para sus hijas, y no lo pudo cumplir. Lamentablemente sucedió una tragedia muy horrible con ellas. Mi hija en estos momentos está conectada a muchos aparatos. Ella está con muerte cerebral. El responsable del siniestro que acabó con esta familia colombiana al parecer estaba huyendo de otro choque que había protagonizado metros antes y conducía en exceso de velocidad cuando se topó con el carro de los colombianos. Autoridades norteamericanas investigan si se encontraba en estado de embriaguez. Un informe de Medicina Legal advierte que las masacres aumentaron en 2023. 234 personas fueron víctimas de homicidios colectivos. En el país, 13.704 personas fueron víctimas de homicidios en 2023, en promedio 37 casos al día y más de un caso por hora. En el informe elaborado por la Fiscalía y Medicina Legal se detalla que los homicidios colectivos, o también conocidos como masacres, con más de 3 víctimas aumentaron y pasaron de 204 a 234 víctimas. Hubo 190 casos de feminicidios, una leve reducción frente a 2022.
Las regiones con mayores índices de violencia homicida son la Pacífica, con 3.553 víctimas, el Caribe con 2.604 y la Andina con 2.227 casos. El 93% de las víctimas de homicidios son hombres y los márgenes de edades son los siguientes: de 27 a 59 años, 61%, de 18 a 26 años, 29% y de 60 años en adelante, 4%. Un hombre intentó apuñalar a su expareja mientras ella desempeñaba su trabajo en una panadería del occidente de Bogotá. Los compañeros de la mujer detuvieron al agresor y lo entregaron a las autoridades. En este video de cámaras de seguridad de la panadería donde trabaja la víctima, se observa cómo este sujeto de 33 años irrumpe en la cocina con un cuchillo en mano a tratar de lesionar a la nueva pareja sentimental de su exnovia. Y una vez los compañeros de trabajo logran detenerlo, el sujeto trata de lesionar con la misma arma a la mujer. Al intentar ingresar, obviamente, pues él golpea a su pareja sentimental y luego con un arma cortopunzante intenta agredirla. En ese momento pues sus compañeros de trabajo, y gracias a la acción oportuna de ellos, llaman a la policía, llega al cuadrante y en ese momento este sujeto es capturado. Una patrulla de policía que iba pasando por el lugar fue alertada por el personal de la panadería y el sujeto fue puesto a disposición de las autoridades. Sencillamente, si una mujer se encuentra en riesgo o siente que se está encontrando en riesgo por parte de su pareja o alguna otra persona, puede denunciar a las líneas 123, puede denunciar también a la línea de la patrulla púrpura que tenemos 24 horas, la 305-745-9199. En ese momento nosotros llegamos a hacer la activación de la ruta, que consiste en hacer el acompañamiento pertinente a Fiscalía para colocar la denuncia. El sujeto ahora deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar. Y Noticentro 1 CMI conoció un informe que indica que la violencia intrafamiliar es el delito por el que más se absuelve a personas en Colombia. El 35% del total de las absoluciones corresponde a procesados por ese delito. Al cierre del año pasado, los jueces del país absolvieron a 3.268 personas por el delito de violencia intrafamiliar y condenaron a 2.007 personas. En el país son más los declarados inocentes que culpables por las violencias que ocurren al interior de sus hogares. Las cifras las arrojó el Consejo Superior de la Judicatura con corte a septiembre de 2023. La violencia intrafamiliar es, de lejos, el delito por el que más absuelven a los procesados en Colombia, con el 35% de los casos. En 2022, de 11.105 personas absueltas, 3.640 fueron declaradas inocentes por violencias al interior de sus familias. Y en 2021, de 11.578 absueltos, 3.769 involucrados en agresiones en sus hogares fueron declarados libres de culpa. 6.000 han tenido una violencia doméstica porque su marido le ha pegado. Entre enero y noviembre de 2023, la Fiscalía llevaba 86.576 indagaciones por violencia intrafamiliar. ¿A qué se debe que sea el delito más absuelto? Esto opinan desde la Red Jurídica Feminista. La violencia intrafamiliar está tipificada como el maltrato físico o psicológico a cualquier miembro de nuestra familia, ¿cierto? De la unidad familiar. Sin embargo, como justamente estos delitos ocurren al interior de las familias, es muy difícil que las personas puedan constituir los elementos de pruebas suficientes para llevar el convencimiento al juez. Lo siguiente también puede estar en sede del desistimiento por razones de las víctimas. Puede ocurrir por varios factores. Uno, porque la víctima depende económicamente de su agresor o porque hay una dependencia emocional, ¿cierto? Entre enero y septiembre de 2023, 9.328 individuos fueron absueltos por distintos delitos y más de 27.400 fueron condenados. Después de la violencia intrafamiliar, el segundo delito por el que más hubo absoluciones en Colombia fue el hurto, con 1.056 casos, que representa el 11% del total de las absoluciones, seguido del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, con 853 absoluciones.
Servicio Noticentro 1 CMI. ¿Cómo denunciar acoso laboral? Se puede acudir a la justicia laboral ordinaria para que se impongan las sanciones a que haya lugar. También se puede acudir a la inspección de trabajo para que se contraste si hay violación de normas relacionadas con el incumplimiento de protocolos de riesgos psicosociales o normas de seguridad y salud del trabajo. En el sector público, los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría General de la Nación, pero también, lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pueden acudir a la acción de tutela. En Estados Unidos se presentó un nuevo tiroteo, el segundo del año. Dejó 2 personas fallecidas y 5 heridas. De otra parte, en hospitales de ese país, el tapabocas vuelve a ser obligatorio y una ola de frío en Suecia alcanzó los 49 grados Celsius bajo cero. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Estados Unidos registró un nuevo tiroteo en una escuela en Iowa. Las autoridades reportan al menos 2 personas muertas, entre ellas el atacante de 17 años, quien falleció horas después de la balacera a causa de una herida de bala autoinfligida y 5 personas heridas. Ante el aumento de contagios de COVID, gripe y otras enfermedades respiratorias, regresa el uso obligatorio de tapabocas entre pacientes y médicos en hospitales de Nueva York, California, Illinois y Massachusetts. Emergencia al sur de Suecia. Las autoridades reportan una tormenta de nieve que se vive con una ola de rescates de los más de 1000 conductores que quedaron atrapados por más de 24 horas dentro de sus vehículos en medio de la carretera por la fuerte nevada. La tormenta continúa azotando el norte de Suecia con temperaturas de 49 grados bajo cero, las más bajas en 25 años. Pérdidas billonarias denuncian agentes logísticos por fallas en el sistema de la DIAN para importar mercancía. La Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional denunció que diariamente son 50.000 millones de pesos las pérdidas económicas, con una afectación al 70% de las importaciones. En diálogo con Noticentro 1 CMI, Miguel Ángel Espinosa, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, hizo un llamado a la DIAN para que se solucione de manera definitiva los problemas en su plataforma informática de importaciones y se supere la crisis que ya completa 50 días. Son ya 50 días de fallas e intermitencias en el sistema informático que permite hacer todo el proceso de importaciones en Colombia. Son 50 días que históricamente nunca había tenido el país una crisis tan prolongada como la que tenemos hoy día. Afirma que las pérdidas son billonarias. Se han hecho cálculos de aproximadamente 50.000 millones de pesos diarios en pérdidas, representados en mayores costos al almacenamiento, mayores bodegajes, mayores costos por devolución extemporánea de los contenedores que nos facilitan las navieras para hacer este tránsito de mercancías a lo largo y ancho del país. Hizo un llamado directamente al director de la DIAN. Para el Gobierno Nacional, para el director general de la DIAN, el doctor Luis Carlos Reyes, no ha emitido un solo comunicado a la opinión pública, ha tratado de salir en algunos medios de comunicación sin claridad, sin unas respuestas concretas, sin que dé una ventana de tiempo en la que los empresarios puedan estar preparados para seguir asumiendo estas incalculables pérdidas para el sector de comercio exterior y de logística en nuestro país. Los problemas tecnológicos tendrían en este momento afectaciones en el 70% de las importaciones. No hay una sola agencia de aduanas hoy en Colombia que no tenga problemas al transmitir su información a través de los sistemas informáticos electrónicos de la DIAN. Son más de 150 agencias de aduana que tramitan o gestionan más del 70% de las importaciones del país. El consumidor final sería el más afectado por los sobrecostos que ha generado esta problemática. Todo tipo de mercancía, pasos de frontera, aeropuertos, puertos del país. No solamente hablemos de mercancía, de bienes industriales, de materias primas, de insumos, de alimentos, hablemos de dispositivos médicos, por ejemplo, hablemos de medicamentos. Noticentro 1 CMI buscó al director de la DIAN y no hubo respuesta. La ANDI se sumó a la solicitud de Gestar Salud y de ASEMI de aumentar el porcentaje en el que el gobierno aumentó el pago que hace por cada afiliado para este año. Asegura que el aumento del 12,01% definido a finales del año pasado pone en riesgo la sostenibilidad económica del sistema de salud, al mismo tiempo que la atención a los usuarios. El reajuste, según la ANDI, debe ser superior al 16%.
El gobierno, a través del Fondo Nacional de Garantías, servirá de fiador, respaldando hasta el 90% del monto de los créditos que soliciten emprendedores y pequeños negocios, como tiendas de barrio, panaderías y peluquerías. La medida busca atacar el flagelo de los créditos ilegales conocidos como los gota a gota. El presidente del estatal Fondo Nacional de Garantías, Javier Cuellar, informó que a partir de este año la entidad, que antes respaldaba hasta el 50% de los créditos, servirá de fiador hasta por un 90% de los préstamos que otorgue el sistema financiero, especialmente a los emprendedores de la denominada economía popular. Pueden ser usadas para el sector agropecuario, pueden ser usadas para el sector comercio y para cualquier actividad que genere ingreso potencial para los hogares colombianos. ¿Este instrumento ayuda a salir del gota a gota? Las tasas de usura, las altísimas tasas de interés representan un desangre para las finanzas, para los ingresos de los hogares, sino que están expuestos a esas mafias criminales con unos cobros que pues muy bien lo conocemos en el país, que no son de manera ortodoxa, son digamos sometimiento, son cobros de acoso. Entonces nosotros a través del Fondo Nacional de Garantías de cierta forma queremos mover, desplazar ese gota a gota, ese pagadiario con crédito formal. Durante el año que terminó, el 2023, el Fondo Nacional de Garantías respaldó créditos por más de 20 billones de pesos. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. Colombia volvió a figurar en el radar de los destinos turísticos internacionales. Así lo manifestó la Organización Mundial del Turismo, máxima autoridad en ese sector, al destacar el aumento exponencial en la llegada de extranjeros al país. La directora ejecutiva de la Organización Mundial del Turismo, la colombiana Natalia Bayona, explicó con cifras en mano por qué Colombia ha vuelto a figurar como un importante destino turístico de talla internacional. Cuando vemos las cifras de crecimiento de la OMT, vemos que Colombia es el segundo país que más crece en la región, con un 26%, y es el segundo país que más crece cuando de inversión extranjera se trata en turismo, con 45 proyectos nuevos de inversión en turismo. Según la Organización Mundial del Turismo, Colombia es uno de los países del mundo con mayor oferta de destinos turísticos para los amantes de la naturaleza. Colombia es uno de los países más biodiversos del planeta, avistamiento de aves, de orquídeas, senderos, parques nacionales naturales, desde Sol y Playa hasta Chiribiquete. Todo esto es espectacular porque muestra un país diverso, un país que está abriéndose al mundo y que está mostrando que puede hacer del turismo un sector económico potente, fuerte, donde las pymes juegan un gran momento. El organismo adscrito a Naciones Unidas recomienda a Colombia fortalecer la conectividad aérea y darle prioridad a los incentivos para atraer inversiones de grandes cadenas turísticas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,79% a 1.262 puntos. La acción que más subió fue la de BAC Holding International, con un alza de 7,98% a 230 pesos. La acción que más bajó fue la de Canacol Energy, con una pérdida de 2,49% a 19.600 pesos. La más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar 18.761 millones de pesos, con una variación negativa de menos 0,62% a 2.405 pesos. Y el precio del dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.927 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa a 3.800 pesos y la venden a 3.920 pesos. Un euro cuesta 4.301 pesos. La libra de café en Nueva York cerró hoy a $1.85. El azúcar se transó en 20,89 centavos de dólar por libra. El barril de petróleo WTI se cotizó a $70.02. La referencia Brent se cotizó a $77.67. Una acción de Ecopetrol hoy cuesta 2.405 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.